Spanos. Y bien, esto es lo que contiene esta edición, pero no viene el texto en griego, es solo el texto en francés. Bien, y al margen de estas ediciones en papel, hay magníficas, maravillosas ediciones digitales. Y a ellas vamos. De entrada ya hemos dicho, ya hemos comentado esta edición de 2017 del Xenedemo, o las voces, y ahora, y las voy a enlazar todas. Tenemos otra edición, y además castellana, y además filológicamente muy cuidada y también bilingüe. Tenemos una edición de la Catomiomaquia de Teodoro Pródromo, en edición, traducción, introducción y notas de Francisco Antonio García Romero, publicada por la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras y el Centro de Estudios Históricos Jerezanos en Jerez de la Frontera en el año 2003. Y está digitalizada y se puede ver en un misterioso archivo Drive que está colgado de la Wikipedia en español sobre Teodoro Pródromo, pero que yo enlazo en la caja directamente a este Drive. Francisco Antonio García Romero. Una excelente edición de la Catomiomaquia, donde no podía faltar el comentario sobre su influencia en las letras castellanas. Digo, no podía faltar, pero ahora resulta que me sale este desagradable sonido diciendo que no lo reconoce. Claro, porque tendría que haberlo descargado. Bueno, da igual, lo busco espontáneamente, lo busco sin ayuda mecánica. Bueno, en realidad no sé dónde. Nada, al final tendré que descargarlo. Ya lo había descargado, pero bueno, lo descargo otra vez, las veces que haga falta. Y ahora sí que podré buscar. La parte de la influencia en la literatura posterior y las influencias obvias que están bastante explícitas aquí, la batracomiomaquia, la catomiomaquia. Este paignion, dice Francisco Antonio García Romero, compuesto según la estructura de una comedia, como escribe Aristóbulo Apostolio en el prólogo a los lectores de la primera edición, hacia 1494, claro, ¿no? La bibliografía que hemos leído era absolutamente esencial. No salían los incunables, ¿no? Bueno, pues sí, hay una primera edición de la Catomiomaquia por Aristóbulo Apostolio hacia 1494. Bueno, pues dice Francisco Antonio García Romero que puede servir de enlace entre la batracomiomaquia pseudo-homérica y esas muestras de la literatura española como son El libro de los gatos, traducción de las narraciones morales del cisterciense Otto de Shirton, escritas hacia 1175, la Muracinda de Juan de la Cueva, la Gatomaquia de Lope de Vega, la Mosquea o lucha entre moscas y hormigas de José de Villaviciosa y la Gatomaquia, un poema jocoso de Ignacio de Luzán en el siglo XVIII. Desde luego, Pródromo, dice el traductor, no hace sino recoger el legado de Homero, en cuyo corpus los antiguos incluían no solo la batracomiomaquia, sino la psalomaquia, la geranomaquia y la aracnomaquia. Pero es que, en concreto, para el tema de la catomiomaquia, cuenta con unos claros precedentes en la fábula. Así, el conflicto entre los ratones y el gato de la fábula esópica 79, edición de Perry, Ailuros Caimies, constituiría como una antesala para los versos del bizantino, en los que por añadidura se traducen la sátira política y la crítica social. De hecho, le ha gustado tanto a Pródromo esta innata enemistad entre el felino y el roedor, con todas sus posibilidades, que ha compuesto además ese cuento de un ratón, ya citado antes, en el que un ratón, abad, por cierto, y un gato se presentan como grandes entendidos de la Biblia, aduciendo versículos en defensa de sus particulares intereses. Bueno, todo esto tiene
raíces muy antiguas y profundas y también muy lejanas y también, equivalentes muy lejanos y exóticos. Entre las raíces muy profundas, bueno, tenemos de entrada el papiro, por un lado pornográfico, por el otro animalesco, jocoso, satírico de Turín, donde por un lado hay escenas pornográficas, enanos con enormes, y por el otro escenas jocosas protagonizadas por animales humanizados. Y desde luego en la tradición satírica egipcia no faltaba la caricatura de la figura del faraón o de algún soberano o algún noble con rasgos animales. Y en cuanto a contrapartidas muy exóticas, pues tenemos el Choyu Giga, donde las ranas y las liebres pelean entre ellas y las ranas son abades e incluso budas. Eso desde luego tiene también una tradición literaria, lo de que si una rana medita puede convertirse en Buda. Bueno, pues ahí tenemos lo mismo que aquí, que las ranas son abades y hay una sátira de la jerarquía eclesiástica. Esto en cuanto a la catomiomaquia, que quizás sea la obra que más influye o cuya presencia está más presente en la literatura española. Y ahí está esa imitación clarísima de la gatomaquia y luego vendrá la gatomaquia de Luzán, o sea, como con el mismo título que la obra de Lope de Vega. Tanto Lope de Vega como Ignacio de Luzán tienen su gatomaquia. Luego tenemos que considerar, ya en la vena plenamente lucianesca, la edición de Pablo Caballero, con V, Pablo Caballero, Teodoro Pródromos, Amistad exiliada, Apodemos filia, Amicitia exulans, en versión española y estudio. Esto está publicado en Circe, de Clásicos y Modernos, número 21, enero-junio de 2017, y está digitalizado y también lo voy a enlazar. Una edición de Amistad exiliada de Pródromo por Pablo Adrián Caballero, de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Católica Argentina, que tiene una magnífica introducción muy sucinta, muy sintética, acerca de la vida y la obra de Pródromo, que por supuesto vamos a leer cuidando de que no nos hayamos saltado ninguna referencia ni ningún libro que se pueda encontrar en internet y que impida dar la imagen más amplia, más abierta posible de este escritor, del que decir que es poco leído sería un eufemismo absurdo y ridículo. Dice así Caballero, dice así Pablo Adrián Caballero. Entre los textos que representan el teatro bizantino, claro, hemos visto al Pródromo entendido en música, agiógrafo, historiador, autor teatral, claro, autor teatral, aunque aquí hay diálogo, pero autor decididamente teatral. Entre los textos que representan el teatro bizantino, no muy numerosos, bueno, claro, porque Xenedemo es un diálogo filosófico, no es propiamente teatro, se halla uno atribuido a Pródromos y titulado Apodemos filia, título que fue vertido al latín como Amicitia exulans, y fue vertido al latín, pero se nos dice que no está todavía incluido en el Thesaurus Linguae Graecae, pero está aquí en una edición digitalizada, o sea, fantástico. Nos proponemos aquí, imagino que esa traducción sería pues en alguna edición primitiva, nos proponemos aquí dar una versión castellana de él, no tenemos noticia de que exista alguna, y señalar algunas diferencias textuales entre sus ediciones, bueno, porque es una edición crítica, con traducción como Dios manda y trabajo estupendo. Además, hacer un estudio de la obra para determinar su rango dramático en el marco de un estudio más general sobre la tragedia en Bizancio, sin pretender ahora ocuparnos de toda la producción de Pródromos ni de todo el teatro bizantino. Pero bueno, se ocupa de lo fundamental, de lo principal. De él dice: literato muy conocido y de amplio repertorio, vaya, y tanto, es Teodoro Pródromos, militar frustrado por su mala salud, gramático, poeta, escritor laureado en la corte de Juan II, luego monje con el nombre de Nicolás, nacido hacia 1100
y fallecido, bueno, Kirka 1100 y fallecido Kirka 1170 en Constantinopla, siglo en que se destacan poetas como Cristóbal de Mitilena o Juan Mauropus, filósofos como Miguel Psellos o Juan Ítalo, historiadores como Juan Skilitzes o Jorge Kedrenos, filólogos como Juan Tzetzes. Pródromos compuso la novela en verso rodante y dosicles, ya tenemos presente, discursos panegíricos, varias epístolas, obras filosófico-teológicas, muchas veces dialógicas, ahí tenemos el Xenedemo, se nos sugiere en nota el comentario analítico segundos de Aristóteles, el tratado de lo grande y lo pequeño. Se nos dice que Pródromos recoge pensamientos ajenos más que originales. Por eso el gran valor de Pródromo no es como filósofo. En ese campo es más bien un doxógrafo. Para este juicio remite a esta disertación de 2010 de Migliorini. Sigue Caballero. Bueno, y en cuanto a obras dialógicas, el Xenedemo, ya hemos visto. Comentarios literarios, una agiografía, yo diría que son más. Poemas, muchos de ellos satíricos, y también una monodia. Admirador de... Bueno, sobre la monodia, que ya hemos visto en la bibliografía, se nos dice sobre el... Bueno, creo que es, sí, la nota 3. Sí. Sobre el problema de la autenticidad de las obras, confróntese, Confer, Kazhdan, 1984, criticado parcialmente por Migliorini. En la obra de 2010, las páginas 17 a 19 con números romanos. Bueno, pues como tengo aquí esta obra de Gli scritti satirici in greco letterario di Teodoro Prodromo, introduzione, edizione, traduzione e commento a cura di Tommaso Migliorini, Pisa 2010, pues puedo irme directamente a esas páginas. Espero que la digitalización respeta esa paginación. Entonces hemos dicho 17, aquí está la crítica sobre la autoría. Vaya, esto es mucho. Mejor busco la propia palabra autoría. Madre mía, demasiados resultados. Bueno, la idea de la presente disertación doctoral me ha venido por seguir el seminario de mi primer año de perfeccionamiento en la Scuola Normale Superiore di Pisa, grandísima institución, años 2004-2005, con el profesor Most, mi director interno de tesis. En el análisis del Christus Patiens afloraba ocasionalmente el nombre de Teodoro Pródromo como probable autor. Curioso, por el nombre desconocido, claro, estamos hablando de 2004-2005, Teodoro Pródromo, un nombre que puede ser desconocido por un helenista de la Escuela Normal Superior de Pisa. O sea, como he dicho, decir que es poco leído es un eufemismo disparatado, ¿no? Está enterrado a pesar de los muchos esfuerzos que se van haciendo para recuperar su obra. Bueno, pues se dirigió a Höranda, bizantinista que he tenido la fortuna de conocer personalmente en el Congreso Internacional La Educación para el Gobierno y para la Vida, la tradición de las normas de vida. Bueno, sí, el típico título de Congreso interminable en 2005. Bueno, quede lo de la discusión de la autoría para otro momento. O puedo buscar directamente Kazhdan, que es el que discute la autoría prodrómica y que es... Entonces sí, claro, voy a buscar directamente Kazhdan, eso es, que aparece 91 veces. Madre mía. Bueno, dice que bien, la crítica básicamente es que la matriz o el marco de aproximación de Kazhdan
se resiente de sus orientaciones marxistas, absorbidas en la fase soviética de su actividad científica. Bueno, mejor remito a la lectura completa de esta obra, que está digitalizada y que merece un estudio más profundo. Así que, como hace caballero, remitimos a la obra y seguimos con esta semblanza escueta y esquemática de la vida y la obra de Pródromo. Admirador del linaje, la cultura y la proeza militar, cantó las victorias del imperio, pero defensor del hombre pequeño que sufre la vida cotidiana, solía quejarse de la situación económica de los intelectuales, dependiente de mecenas, frente a la de los artesanos y comerciantes, como hizo Miguel Aploqueiro.